cuando somos jóvenes solemos pensar que la vida tiene una deuda con nosotros. Cuando somos niños la mayoría de las veces, la conciencia de nuestra propia existencia suele esconderse detrás del velo de la inocencia. Algunos infantes son más afortunados que otros y suelen tener gratos recuerdos sobre esa etapa. Muchos niños crecen sin conocer la carencia ya que sus padres, abuelos o hermanos se encargan de brindarles todo lo que necesiten para que vivan cómodamente. Las generaciones anteriores suelen dejarse la vida para mejorar las condiciones de vida de las nuevas almas que recorrerán este vasto mundo, y por supuesto que no es una regla universal, pues hay personas que nacen en la miseria y mueren en ella. Este tipo de personas lamentablemente representan a la mayoría aquí en las tierras latinoamericanas. Millones de personas han visto y seguirán viendo cómo sus sueños se desvanecen ante sus ojos por la falta de oportunidades o fortuna, la cual difícilmente tocará a sus puertas. Tuve la mala suerte de haber nacido primero que mi hermano, y digo que esto es algo infortunado debido a que si hubiera sido varón, probablemente habría tenido una mejor infancia y posiblemente una mejor vida en general. Las mujeres en mi familia, solía decir mi abuelo, que solo sirven para dos cosas: servir al hombre y engendrar vida. No estoy segura desde cuándo estas ideas comenzaron a hacerme ruido y a volverse antagónicas para mí. Pero en cierto modo me negaba a pensar que mi vida se reduciría a solo esas dos actividades. ¿Pero qué podía hacer en una familia y entorno tan fuertemente apegado a sus tradiciones? Mi madre solía lamentarse de mi nacimiento, ya que a pesar de compartir el mismo género conmigo, tiene muy marcadas las ideas de mi abuelo, aunque tampoco puedo ser tan dura con ella. Su pensamiento se formó de acuerdo al entorno en el que fue criada y quizá alguna vez quiso desafiar el estatus, pero nunca tuvo el valor para hacerlo. El matrimonio con mi padre fue arreglado por mis abuelos maternos y paternos, algo que a muchos les hará ruido escuchar en estos tiempos, algo completamente normal para la gente que creció bajo estas ideas. Cuando mi padre cumplió los 18 años, la edad suficiente según mi abuelo para que un niño se convierta en un hombre, comenzaron la búsqueda de una pareja para él antes de que lo dejara el tren. La cuestión es que existía un problema: mi madre aún no era completamente una mujer. Cuando mi padre era considerado todo un adulto, su futura esposa tenía alrededor de 14 años. Este inconveniente llevó a que se pactara el matrimonio entre ellos, cuando mi madre cumpliera los 15 años, y como símbolo de garantía y respeto entre ambas familias, mi abuelo prometió una yunta de bueyes a cambio de la mano de mi madre, que en ese entonces apenas era una niña cuya vida había sido planeada por sus padres. Es decir, en un futuro a lo más que podría aspirar sería a ser una madre, una esposa y una ama de casa. Mis abuelos maternos se comprometieron a proteger la castidad de mi madre hasta el momento en que ésta fuese matrimoniada con mi padre. Algo curioso, ya que en ningún momento se exigió lo mismo para mi futuro papá, pero supongo que el valor de una yunta equivalía al precio de una mujer. No tengo mucha idea sobre lo que hizo mi padre durante esos 4 años, que esperó a que su pareja fuese toda una mujer. Solo sé que comenzó a trabajar con el abarrotero del pueblo y se convirtió en su mano derecha. En el cumpleaños número 15 ambas familias se reunieron y con ayuda de mis abuelos había puesto un negocio que vendía fertilizantes, abonos, granos, semillas y otros productos para el hogar y el campo, el cual estaba marchando realmente bien, ya que era el único de la zona que ofrecía ese tipo de insumos. La familia de mi madre estaba encantada con lo mucho que había prosperado su yerno, y mis abuelos paternos no dejaban de chulear a la quinceañera. Estaban más que conformes con lo servicial, educada y bella que se había vuelto la joven. Sin retrasos planificaron la boda para fin de año, sería precisamente unos días antes de Navidad. Se pusieron manos a la obra y consiguieron los animales a sacrificar, planificaron el menú, reservaron la misa en la iglesia del pueblo e invitaron a todos los integrantes de ambas familias. Hay unas cuantas fotos de aquel evento el cual mis padres atesoraron. Cuando éramos niños solíamos contemplarlas y mis padres solían contarnos alguna anécdota y nos platicaban acerca de las personas que los acompañaban.
Mi padre, que se había vuelto un exitoso comerciante, estaba emocionado cuando su joven esposa le contó que muy posiblemente estaba embarazada y que haría todo lo posible porque fuera un varón. Por su parte, mi padre no toleraría una falla. Estaba preocupado porque la adivina del pueblo le había dicho que una maldición caería sobre su familia, motivo por el cual todos los domingos cuando iban a misa le pedía a Dios que su primer hijo fuese varón, ya que si le sucedía algo podría dejar a un digno sucesor. Durante todo el embarazo mi madre sufrió por la constante duda que azotaba a mi padre, por la simple idea de que no naciera el hombre que tanto estaba esperando. Mi mamá intentaba calmarlo poniendo como ejemplo los nacimientos de sus hermanos mayores, los cuales todos hasta ella habían sido hombres, por lo que todo parecía indicar que ella seguiría esta misma línea, pero hay algunas cosas que los humanos no podemos controlar, el sexo de los bebés y la voluntad de deidades que desafían toda lógica. Después de 9 meses nací. Antes de que me vieran por primera vez todos estaban festejando y celebrando la llegada del primogénito, pero todo ese ambiente terminó cuando la partera llamó a mi padre y en voz baja le dijo que entrara a conocer a su hijo. Él entró rápidamente, entusiasmado se acercó a mi madre, quien me sostenía en brazos, cuyo semblante pasó de amor al temor y vergüenza. Cuando él me cargó y me vio bien, dicen que su expresión de júbilo pasó a una de decepción y desprecio. Mi madre le pidió que la perdonara, pero que seguía siendo su hija y su sangre corría por mis venas, a lo que mi padre cuestionó a la partera cuánto tiempo le tomaría a mi madre recuperarse, ya que tenían que enmendar el error. Y así fue, pues al poco tiempo que mi madre se repuso del parto y quedó nuevamente embarazada. Todos los días que podía mi padre le exigía su tan ansiado hijo. Como si fuera un reloj suizo, después de los 9 meses de gestación nació mi hermano menor. Por fin el varón que tanto anhelaban mis padres. Mi padre se volvió loco cuando nació e invitó a todos sus amigos y conocidos los tragos en la cantina del pueblo. Alardeaba del gran hombre en que se convertiría y presumía de las maravillosas cosas que llegaría a hacer cuando grande. El amor tan enfermizo que mi padre comenzó a desarrollar por mi hermano llevó a que mi madre quedara al margen de la educación de su propio hijo. Mi padre alegaba que si el niño se quedaba con nosotras no aprendería nada y adquiriría hábitos y modos femeninos, de modo que mi madre se limitaba a alimentarlo y atenderlo como si de un noble se tratara. La comida siempre se servía en primer lugar a ellos dos, su ropa siempre tenía que estar limpia cuando la necesitaran y se le tenía prohibido ingresar a la cocina o lavar alguna prenda. El resto del tiempo que no estaba en la escuela se lo pasaba en el negocio con mi padre, ya que desde muy joven debía aprender el negocio familiar, el cual heredaría cuando creciera un poco más, y no solo eso, la casa y otros bienes de valor, que con el tiempo mis padres habían adquirido, también estaban prometidos para mi hermano. Conforme mi hermano fue creciendo se volvió sumamente insoportable con mi madre y conmigo. No toleraba que le respondiéramos ni dijéramos algo al respecto. Mi padre parecía enorgullecerse del megalómano que estaba criando. Siempre procuró darle lo mejor y le compraba zapatos, ropa, comida, pues él siempre gozó de un gran privilegio y respecto a mí. Cuando yo tenía que ingresar a la secundaria, mi padre se opuso argumentando que una mujer debe limitarse a aprender a escribir y leer, con solo eso sería suficiente para encontrar un buen hombre y que éste se hiciera cargo de mí, y las propuestas de la gente del pueblo no faltaban. Debido a lo bien posicionado social y económicamente que mi padre se encontraba gracias a su negocio. Pero, mi madre respondía que por lo menos me dejara terminar la secundaria en lo que llegaba el indicado. Por supuesto que mi hermano y mi padre se le echaron encima y a mí simplemente me excluyeron de la discusión. A mi hermano nunca le impusieron nada ni le exigieron tanto como a mí. No tenía que demostrar nada porque al ser el heredero y varón era suficiente para mi padre. A pesar de que solía acompañar a mi padre al negocio, no demostraba interés por él mismo y se la pasaba holgazaneando por ahí, y cuando yo me daba cuenta me amenazaba para que no le dijera nada a mi padre. Que no ayudara en casa ni en el trabajo era lo de menos. Tiempo después, cuando comenzó a juntarse con algunos amigos que conoció en la calle, comenzó a robar dinero del negocio para impresionar a sus lacayos.
Primero comenzó tomando poco dinero, pero, conforme fue creciendo la cantidad también fue aumentando. Obviamente que esas diferencias no iban a pasar por alto ante los ojos de mi padre, pero nunca le dijo ni hizo nada. Simplemente parecía que ignoraba estas actitudes. El día a día de mi hermano era levantarse pasado del mediodía, exigir que el almuerzo estuviera servido para esa hora, que el agua del baño estuviera caliente y su ropa bien limpia y organizada, esperando que él saliera de la ducha para después irse al negocio donde solía llegar a la hora que quería y solo a saquear la caja registradora. E irse a las peleas de gallos con sus amigos o algunos bares de mala muerte a veces en este pueblo y otras en las ciudades vecinas, donde en ocasiones pasaba la noche y volvía de mañana a casa para dormir y repetir la rutina. No destacaba particularmente en nada. Era malo para los deportes, pésimo estudiante y no le gustaba trabajar con mi padre, por más que era el hijo del propietario y su responsabilidad consistía en estar detrás de un escritorio firmando algunos papeles. Lo único en lo que destacaba era en silbar, se le daba particularmente bien, lo hacía fuerte y melódico, aunque también podía ser bastante irritante cuando me molestaba. Sabíamos que estaba cerca porque había tomado la costumbre de hacerlo mientras andaba por ahí. Al parecer había aprendido a silbar gracias a sus amigos, quienes incluso tenían una especie de código para comunicarse entre sí. El hecho es que los continuos robos de mi hermano hacia el negocio de mi padre llevaron a que éste comenzara a marchar mal. Ya no le alcanzaba para cubrir los pagos a los proveedores y los créditos que comenzó a adquirir se empezaron a volver difíciles de pagar. Ante esta situación a mi hermano parecía no importarle, mi padre seguía prestándole dinero, aunque las cosas no estuvieran marchando bien. Toda esta situación llevó a que pusiera de garantía nuestra casa como medida desesperada y sin siquiera notificarle a mi madre, ya que muy probablemente ante tremenda decisión se hubiera opuesto. Nos enteramos de que la casa se había ofrecido como pago de garantía una tarde, en la que mi padre había salido junto con mi hermano a visitar a uno de sus proveedores para negociar, aunque tiempo después nos enteramos de que en realidad habían ido a pedir dinero prestado a mi abuelo paterno. El hecho es que llegaron un par de hombres, llamaron a la puerta, se presentaron y pidieron hablar con el hombre de la casa. En ese momento no se encontraba nadie más que mi madre y yo. Así que pedimos que cualquier asunto lo trataran con mi madre o dejaran algún mensaje para mi padre. Su reacción no fue la más idónea, nos respondieron que no tenían nada que tratar con un par de mujeres, a lo que mi madre respondió que si querían entonces esperaran a que mi padre volviera. Respondieron que tenían un par de asuntos más en el pueblo y que volverían en un par de horas. A la hora de la cena llegó mi padre a casa y mi hermano no estaba con él. Nos comentó que éste se encontraba realizando un encargo para él. Le comentamos que un par de hombres habían ido a buscarlo mientras él no estaba en casa, nos preguntó por sus nombres y cuando le respondimos mostró un poco de nerviosismo. Nos respondió que no nos preocupemos, que él se encargaría de atenderlos la próxima vez. Mientras él cenaba llamaron a la puerta, me enviaron a abrirla y recibir a las visitas. Eran los mismos hombres que habían ido a buscarlo esa misma tarde. Preguntaron por mi padre y yo ingenuamente respondí que ya se encontraba en casa, los invité a pasar y notifiqué a mi padre de su llegada. Mi padre se conmocionó un poco, se puso de pie y los invitó a acomodarse en la mesa. Nos pidió a mi madre y a mí que les atendiéramos y que después de eso nos fuéramos a la cocina. Ambos hombres pidieron solo café y en cuanto servimos las 3 tazas nos retiramos a la cocina, pero la duda respecto a lo que buscaban estas personas nos hizo mantenernos al pendiente detrás de la puerta que conectaba la cocina con el comedor. Escuchamos que le decían que el plazo se había terminado y los intereses no se habían cubierto, por lo que su visita se debía a reclamar la posesión de la casa. Mi padre respondió que les pagaría esa misma noche ya que había reunido el dinero y que en cualquier momento su amado hijo llegaría del banco con un cheque, listo para entregárselos y pagar la deuda. Los hombres mencionaron que no tenían mucho tiempo, pero que si hablaba en serio no les quedaba más que esperar al dichoso cheque.
Pasaron un par de horas y la noche comenzó a cubrir al sol y hacer brillar a la luna cuando mi hermano llegó un poco agitado. Cruzó la puerta sin silbar y cuidando de hacer el menor ruido posible, velozmente se dirigía a su habitación cuando mi padre lo llamó y le dijo que había llegado en un excelente momento, ya que no sería necesario hacer otro viaje hasta el negocio de aquellos hombres, que le entregara el cheque y terminaran con aquel pendiente. Mi hermano nervioso y temeroso se acercó al comedor donde se posaban las tres figuras impacientes. Le pidió hablar con mi padre, a lo que éste respondió que lo harían después ya que no era un buen momento. Mi hermano insistió y mi padre pidió permiso, se puso de pie y se acercó con mi hermano con una actitud desesperada. Solo escuchamos como mi padre soltó un fuerte ¿qué? La charla entre padre e hijo, que hasta hace poco se celebraba en voz baja, ahora pasaba a retumbar por toda la casa. Mi hermano había perdido el dinero. Al parecer unos hombres lo habían estado siguiendo desde que salieron de casa del abuelo, y cuando éste se encontraba solo lo interceptaron, lo amenazaron y le quitaron todo el dinero que llevaba encima. Mi padre, entre rabia, desesperación y decepción, con la cara roja mirando al piso y encogido, les dijo al par de caballeros que no tenía forma de pagarles. Les ofreció quedarse con el negocio, pero estos respondieron que durante la tarde lo habían visitado y su valor apenas cubría los intereses del dinero que le habían prestado, por lo que incluso aparte de nuestra casa también se quedarían con aquel negocio. Mi madre quedó en shock. Salió de la cocina y entre lágrimas le preguntó a mi padre cómo era eso posible. Mi padre no pudo levantar la cara, simplemente quedó inmóvil mientras mi madre abofeteaba su colorada cara, producto de la bochornosa escena que estaba viviendo. Supongo que las emociones acumuladas llevaron al colapso a mi padre, quien cayó de rodillas y luego golpeó su cabeza con una pequeña mesa que decoraba la sala. El par de hombres, apenas si se inmutaron, se acercaron a mi madre y a mí mientras atendíamos a mi padre y nos dijeron que teníamos hasta el día de mañana en la noche para desalojar el lugar. Se despidieron de mi hermano con un apretón de manos y le indicaron que a primera hora los buscara en una posada del pueblo, para entregar documentos en caso de que mi padre aún no estuviera en condiciones. Cruzaron la puerta y se marcharon. Mi hermano reaccionó violentamente, gritó y los maldijo diciendo que les quitaría la vida si se atrevían a quitarle su casa y su negocio. Nosotras nos encontrábamos tratando de reanimar a mi padre, mientras él hacía su berrinche. No nos ayudó en absoluto, simplemente se salió a beber con sus amigos. Fui a buscar al médico del pueblo, quien atendió de inmediato. Fue a nuestra casa, revisó a mi padre, quien ya había reaccionado para ese entonces, y después de valorarlo nos informó que había sufrido un paro cardíaco y que muy posiblemente seguiría sufriendo más si se tomaba las cosas con calma, ya que al parecer tenía un soplo en el corazón, pero que necesitaba hacer más pruebas. Como pudimos pasamos la noche. A primera hora mi padre nos pidió empacar. Buscó a mi hermano, pero no apareció por ningún lado hasta alrededor del mediodía, aún ebrio y hablando de que les quitaría la vida a aquellos hombres si se atrevían a sacarlo. Mi padre nos dijo que termináramos de hacer las maletas mientras él iba a tratar de negociar nuevamente con aquellos prestamistas. Se marchó y no volvió hasta la tarde acompañado de ambos hombres, y solo fue para decirnos que teníamos que irnos, que había hablado con mi abuelo y nos acogería mientras pasaba toda esa situación. La moral estaba por los suelos en aquellos años. Mi padre enfermo, mi madre cuidaba de él lo más que podía y mi abuelo se hacía cargo de la mayoría de los gastos. Mi hermano continuaba en sus andadas y parecía no importarle en absoluto. No sabíamos de dónde sacaba dinero para continuar con sus fiestas y apuestas. Cuando estaba en casa se la pasaba maltratando física y verbalmente a mi padre, le solía decir que no valía nada, que era un viejo estúpido y que no podía esperar la hora en que falleciera, ya que le daba vergüenza y apenaba ser parte de semejante familia llena de pobres pueblerinos. Su actitud le comenzó a parecer nefasta a mi abuelo. En ocasiones le reprochaba la crianza del nieto estrella a mi padre. Pero las cosas no volvieron a ser las mismas hasta que en una noche, como muchas otras donde mi hermano se iba de parranda, este volvió temprano con la cabeza ensangrentada porque al parecer había tenido una riña en el bar.
Llegó silbando, pidiendo que le atendiéramos y cuando vimos el estado en el que se encontraba nos pusimos manos a la obra, pero durante todo ese momento no dejó de insultarnos y burlarse de nosotros. La lengua comenzó a resbalar y nos confesó que el dinero que originalmente era para cubrir las deudas de mi padre, él había apostado la mitad y por ese motivo inventó lo del asalto. El resto del dinero era el que seguía derrochando mientras nosotros perdíamos la casa y el negocio de mi padre. Mi padre escuchó aquellas palabras, lo golpeó mientras éste simplemente se reía de él hasta que respondió también. Mi hermano se miraba diferente, su mirada era fuerte y aterradora, en su rostro se desfiguraba una sonrisa demoníaca que nos atemorizó al mirarlo, ambos lucharon hasta que mi abuelo intervino. Nos dijo que lo hablaríamos en la mañana con más calma mientras le recriminaba el robo y la traición a mi hermano. Mi padre se quedó en la sala y mi hermano se fue de la casa. Sin embargo, durante la madrugada entró a donde se encontraba descansando mi padre y lo apuñaló reiteradas veces, hasta que falleció desangrado mientras él se reía con una risa demoníaca. Fue una noche lluviosa, el sonido de los truenos y la rabia de los cielos no nos despertaron para presenciar semejante carnicería. A la mañana siguiente mi abuelo, quien solía madrugar, nos llamó muy alterado y entre lágrimas para notificarnos lo que había ocurrido con mi padre. Todos sospechábamos que había sido mi hermano, pero el temor nos reprendió de acudir a la policía. Durante el funeral mi hermano no dejó de mostrar una sonrisa maligna e inquietante. Cuando cubrieron con tierra el lugar de descanso de mi padre y todos los asistentes se habían retirado, escupió sobre su tumba, lo que causó la cólera de mi abuelo. Mandó a llamar a un par de hombres quienes habían trabajado con él en su granja. Les indicó que azotaran a su nieto para que éste aprendiera la lección. Los hombres accedieron y el castigo comenzó a irseles de las manos. Su cuerpo estaba completamente herido por los latigazos y golpes que le habían propinado ese par de hombres. Y mi abuelo, quien estaba dispuesto a acabar con su vida de un disparo en el momento en que debía accionar el gatillo, no pudo hacerlo. Posiblemente recordó los momentos que había compartido con él cuando era un infante y no tuvo el corazón para fusilarlo. Lleno de culpa por lo que había ordenado hacerle a su nieto, por quien corría su propia sangre y cuyas manos habían sido manchadas por la sangre de su hijo, apuntó el arma contra su cabeza y antes de disparar maldijo a mi hermano con la pena de cargar por la eternidad los huesos de su padre. Mi hermano, quien permaneció atado a aquella estaca de madera, presenció aquel último acto de misericordia y odio. Desde entonces se dice que el espíritu maldito de mi hermano vaga por los campos, vestido como un campesino más con calzón de manta, huaraches, un sombrero de palma y un saco donde carga los huesos de su padre a quien le quitó la vida y donde guarda las partes de sus víctimas. Se dice que podemos identificarlo porque silba durante las más oscuras noches donde ni la luna quiere ser testigo de su barbarie. Si se escucha lejos es porque muy probablemente esté respirando detrás de tu nuca y si le escuchas cerca siéntete afortunado porque muy probablemente tengas oportunidad de escapar. Siempre me han gustado los animales, las mascotas y sobre todo los perros. Desde niño tuve cercanía con estas criaturas, pero después de lo que ocurrió en casa de mi vecina aquella noche de mi infancia, ya me resulta imposible ver a los animales de la misma manera en la que lo hacía con anterioridad. Creo que desde entonces despertaron preguntas que antes no estaban, preguntas sobre cómo es que funciona realmente la mente de algunas criaturas, incluso la nuestra, la humana. ¿Qué tanta diferencia hay entre la conciencia humana y animal? Es algo que no me sirve demasiado pensar, pero que inevitablemente llega a mi cabeza en momentos de soledad. En madrugadas donde de repente despierto y siento que algo o alguien me acecha desde la oscuridad del pasillo, que conecta mi habitación con la sala, o desde la ventana, en la penumbra de la noche, más allá de lo que puedo alcanzar a distinguir. Todo esto comenzó cuando era niño, en el viejo vecindario donde mis papás habían comprado una casa, a la cual apenas estábamos mudándonos. Todo estaba en orden, los días transcurrían con normalidad hasta que conocimos a la vecina de enfrente, la persona que vivía en la casa cruzando la calle,
era una mujer de 60 y tantos años, y aparentemente ella sería la única persona que habitaría la vivienda, ella y su perro, un labrador negro y enorme, el cual si se paraba en sus dos patas traseras, superaba mi estatura con facilidad. Nosotros habíamos tenido un perro, el cual murió hacía algunos meses, todavía no adoptábamos a otro debido a la responsabilidad que esto conlleva y al estrés del cambio de domicilio. Sin embargo, yo y mis padres habíamos considerado en adoptar a una nueva mascota cuando ya estuviéramos instalados en la nueva casa. Eran pocas las casas nuevas que estuvieran en el vecindario, por lo cual el lugar donde estábamos ya tenía su historia a través de los años. La casa de la vecina era de 2 pisos, si se veía de frente, a la derecha quedaba una reja de metal que conectaba con el patio. A la izquierda un pequeño pasillo por el cual se accedía por medio de una puerta metálica color negro. La entrada principal era una puerta de roble grande, un pequeño porche de unos cuantos metros y unas rejas de lata galvanizada. La casa era considerablemente más grande que las demás, la de nosotros era 1/3 de lo que el terreno de la vecina comprendía. Todo lo extraño comenzó una noche, cuando yo jugaba con mi pelota en la entrada de mi casa. Al cruzar la calle, en la parte donde está la reja de metal que da al patio, el labrador de la vecina me observaba atentamente. El enorme perro negro me ponía algo nervioso, pues no apartaba su mirada de mí, sin embargo no me daba miedo. Mi gusto por los perros me hacía querer ir y tocarlo, acariciarlo y jugar con él. Sin embargo, mis padres me habían dicho que no me acercara al animal, pues no podíamos saber si su comportamiento era el de tolerar a extraños, o por otra parte, se mostraría agresivo intentando defender el lugar donde él vive. El perro tenía un particular brillo rojizo en los ojos, lo cual lo delataba en medio de la oscuridad. A veces eso era lo único que se alcanzaba a divisar de él, pues su pelaje negro se camuflaba en la espesa noche, cuando las farolas callejeras no alcanzaban a dar una iluminación amplia y uniforme en el vecindario, lo cual era casi siempre, pues los problemas de bajones eléctricos eran comunes en el alumbrado público, lo cual le daba a las calles un aire de misterio y de incertidumbre, al no tener buena visión por donde vas caminando. El perro me veía fijamente, podía ver el brillo de sus ojos siguiéndome, en ningún momento me perdió de vista, siempre se mantuvo totalmente atento a mí, a mis movimientos. De hecho, ni siquiera se sentó o se acostó sobre el suelo, siempre se mantuvo como en un estado de alerta ante mis movimientos. Me daba demasiada curiosidad verlo con más claridad y quizás saber qué era lo que yo tenía, que llamaba tanto su atención, quizás mi olor o algún otro de mis rasgos. Decidí acercarme para verlo un poco más claro. Pensé que no corría algún riesgo de que él me atacara, pues la cerca de metal no dejaba que su hocico se asomara por entre los pequeños rombos que quedaban dispuestos. Crucé la calle, y cuando estuve en la acera, justo al frente de la casa de la vecina, escuché un leve susurro. Me di cuenta de la tenue presencia de un murmullo, casi como si una ráfaga de viento estuviera pasando por un grueso ducto que hacía grave la pronunciación del sonido ininteligible, intangible pero aún así perceptible. No sabía de dónde venía el sonido, pero segundos después logré ubicarlo a solamente unos metros de mí. El sonido provenía del perro, quien parecía estar haciendo un murmullo con el hocico, como si quisiera balbucear entre dientes. Me quedé parado sin saber qué hacer, sin avanzar o retroceder. Parecía que el perro hubiera estado intentando hablar. Ese murmullo no era propio de un animal, no era un aullido tenue como el que hacen algunos perros. No era un quejido, un sollozo ni mucho menos un ladrido, era algo medianamente articulado, algo así como un balbuceo mal hecho. Pareciera que el animal estaba intentando hablar. Entonces me di media vuelta y corrí hacia mi casa. Me metí a mi cuarto y observé la ventana casi toda la noche, del otro lado de la calle. Esos brillantes y perturbadores ojos con un destello anaranjado me veían desde detrás de una reja metálica. No le conté sobre esto a mis papás ni a nadie, pues no estaba seguro de qué era lo que había escuchado. No quería parecer un mentiroso, o que pensaran que me estaba volviendo loco a mis 9 años de edad. Después de esto, cada que la tarde empezaba a caer,
y antes de que hubiera una obscuridad completa por las calles, procuraba ya estar dentro de mi casa, limitaba siempre mi vista, tratando de no mirar demasiado la casa de la señora de enfrente. Ese perro era diferente a los demás, en aspecto no tenía nada sobrenatural o fuera de lo ordinario. Pero había algo en su comportamiento, en su forma de desplazarse por el patio de su casa, de caminar, de observar, que hacía que mis alarmas saltaran. Su mirada era extraña, no se parecía a la de algún otro canino que hubiera visto anteriormente, sabía que había algo en él desde antes. Pero la noche en la que escuché su extraño murmullo no hizo más que acrecentar mi temor ante este animal. Una tarde mi mamá me dijo que la señora de enfrente, doña Leticia, nos había invitado a cenar. Traté de decirle que no quería ir, pero fue inútil, no logré convencer a mis padres de no ir, pues ellos querían que empezáramos a conocer a nuestros vecinos y mencionaron que esa era una buena forma de empezar. A mí me aterrorizaba entrar a la casa de la señora y ver al perro, pero por alguna extraña razón, también me causaba mucha curiosidad e intriga verlo desde cerca. Quizás la percepción que tenía sobre dicho animal cambiaría cuando lo tuviera de frente, quizás mis miedos se disiparían con un contacto cercano. Quizás era solamente una absurda malinterpretación del yo de niño, quien era fácilmente impresionable, así que mi insistencia ante no ir a la casa de la señora cambió a un silencio conformista. Cuando entramos a la casa de la señora todo parecía normal, normal para ser la casa de una persona de avanzada edad que vive solitaria en un hogar grande. Había cuadros, porcelanas, tapetes tejidos, sillones grandes y esponjosos, vitrinas llenas de vajillas que aparentemente se usan solamente para decoración, visualmente nada fuera de lugar. Pero había algo que no podía percibirse con la mirada, una sensación de estar en un lugar único en el mundo, algo que me hacía dudar del porqué de ese sentimiento, si era simplemente la casa de una señora, no era algo extraordinario, o por lo menos no lo aparentaba. La cena transcurrió con calma y normalidad. Cerca de nuestra partida yo le mencioné a la señora Leticia algo sobre su perro, entonces salió el tema de las mascotas. Yo quería ver al perro de cerca, pues en toda la noche el animal no estuvo presente y tampoco hizo ruidos que provinieran del patio. Leticia dijo que la mascota no era muy amistosa, que era un perro de edad avanzada y que por lo general no hace mucho, rara vez se alborota, ladra o gruñe, pero que no le gustaba la presencia de desconocidos, y que por esa razón no quería que estuviera ahí en ese momento o que fuéramos a verlo al patio. Por lo que mi curiosidad ante dicho animal tendría que esperar. Cuando volvimos a nuestra casa yo estaba listo para ir a dormir, y me asomé por la ventana de mi habitación, le eché un vistazo a la casa de la señora Leticia, y en el fondo, por ahí, en el patio, escondido, pude ver la cabeza del perro de la señora. Parecía estar viéndome u observando algo en dirección hacia la fachada de la casa. Lo curioso y perturbador es que el perro solamente asomaba la cabeza, escondiendo su cuerpo, como intentando que nadie lo descubriera mientras acechaba. Poco después de que me di cuenta de esto, el perro metió la cabeza y desapareció por completo de mi vista. Lo que solamente hizo confirmar mis sospechas de que había algo extraordinariamente malo y macabro en ese animal. Días después, en la escuela, le conté a mi amigo más cercano todo lo que había estado sucediendo con el perro, la manera en la que me veía, la forma extraña que tenía de desplazarse a lo largo y ancho del patio de la casa de la señora Leticia, el peculiar e intenso brillo anaranjado de sus ojos. E incluso el balbuceo que creí haber escuchado la primera vez que tuve un extraño presentimiento alrededor del animal. Mi amigo Tomás, un niño de lentes más bajito que yo, intuyó rápidamente que algo sucedía en la casa de la señora Leticia. Para mi sorpresa, él no se mostró dudoso o incrédulo ante la historia y los extraños comportamientos de los cuales le hablé, por lo que me propuso algo que pensé estaba mal y era una locura. Pero en el fondo me llamaba la atención y me intrigaba saber qué sucedería. Mi mamá había estado manteniendo contacto verbal con Leticia, e incluso se había hecho algo amiga de ella. Así fue como supe que la señora dejaría la casa sola durante una semana. Después de comentarle esto a mi amigo,
Él me propuso entrar a escondidas a su casa y averiguar algo y husmear entre las cosas de mi vecina. Claro que no me siento orgulloso de contar esto, pues era un niño y mi inmadurez combinada con esas ansias de descubrir lo desconocido, pudo haberme costado muy caro, lo cual no pensé en el momento. Cuando Tomás me dijo que deberíamos entrar a la casa de la señora Leticia, luego pensé en la cortina de la ventana de la planta alta, la cual siempre vuela con el viento, lo que me hacía saber que la ventana estaba abierta, y que permanecía así incluso cuando la señora no se encontraba en la vivienda. Me aterraba entrar ahí. Pero había una manera relativamente sencilla de ingresar al lugar sin forzar nada. En ese momento no sabía qué se supone que intentaríamos encontrar, pero me puse de acuerdo para en la semana entrante ir a husmear entre las cosas de la señora Leticia. Pasaron 4 días, la señora dejó la casa sola, el perro permanecía en el patio, pero después de vigilarlo durante ratos largos, me di cuenta que hacía rondas muy específicas a ciertas horas, y para acceder a la planta alta de la casa no se necesitaba entrar al patio, por lo cual el perro no resultaba en un inconveniente. Siempre y cuando éste no nos viera. Tomás se quedó a dormir en mi casa con la excusa de que haríamos una pijamada. Nuestros padres accedieron, y dejamos que cayera la madrugada para escaparnos hacia el otro lado de la calle y meter las narices en asuntos que no nos incumbían. Una idea que resultaba en un error se viera por donde se viera, y que de milagro no resultó en algo fatal, pero sí me hizo constar que existen cosas en el mundo, más allá de nuestra limitada comprensión. Eran la 1 de la madrugada, Tomás y yo habíamos permanecido despiertos, entonces, para no hacer ruido y que mis padres no pudieran descubrirnos, salimos por la ventana de mi cuarto hacia la calle y después hacia la fachada de la casa de la señora Leticia. El perro no se veía por ninguna parte, entonces nos apresuramos a subir un andamio del vecino de al lado de la casa de la señora. Fue relativamente fácil entrar por la ventana de la planta alta, ambos estábamos muy nerviosos por hacer lo que estábamos haciendo. Yo sentía que en cualquier momento mis padres se darían cuenta de que no estábamos en mi habitación. Pensaba que de repente escucharía mi nombre siendo gritado por mi mamá y que me caería un castigo digno de la imprudencia que estaba haciendo, pero no sucedió y pudimos entrar de manera furtiva a la casa de la señora Leticia. Dimos a la habitación principal de la casa, donde parecía que dormía la señora, cuando se encontraba en su casa. También dimos con el motivo de que la ventana no estuviera cerrada nunca, pues el marco de esta estaba roto, y parecía que hacía falta un trabajo de albañilería para arreglarlo. Aún así me sorprendió que la señora dejara la ventana totalmente expuesta, aún sin estar en casa. La habitación era particular, había un papel tapiz rojo con detalles negros en las paredes, un suelo de madera y un mueble grande de roble oscuro, un tocador al parecer, en el cual habían encima varias muñecas de porcelana que nos resultaron inquietantes a Tomás y a mí. La idea de mi amigo era ver al perro desde donde él no supiera que lo observáramos, para así notar cómo se comporta cuando cree que no es visto por nadie, idea que de buenas a primeras parecía tonta, pero en ese momento me despertaba demasiada curiosidad, debido a que el animal siempre parecía estar guardando una apariencia al saberse visto. Salimos de la habitación y rápidamente escuchamos ruidos en la parte baja de la casa. Tomás y yo nos vimos mutuamente, pues pensamos en el momento, que la señora seguía en la casa o que había dejado a alguien cuidando el lugar. Pensamos en irnos y dejar el asunto por la paz, pero la presencia de quien estuviera debajo de nosotros no podía haberse enterado de que éramos intrusos en su propiedad en esos momentos. Guardamos unos minutos de total silencio y los sonidos de trastes y de muebles continuaban, por lo que muy lentamente caminamos hacia el pasillo que daba a las escaleras para descender. Hubo un momento en el que en medio de la oscuridad, golpeé un armario que se encontraba a medio pasillo con el pie. Súbitamente dejamos de escuchar los sonidos provenientes de abajo, pues parecía que mi tropiezo delató nuestra presencia en el lugar. Alarmados y nerviosos, fuimos a escondernos dentro del armario con el que tropecé, lo cual no era la mejor idea, pues de ahí provenía el sonido, pero fue lo primero que se nos ocurrió en el desesperado momento.
Cerramos las puertas de dicho closet después de habernos metido. Para nuestra suerte, habían trapos, sábanas y un montón de cosas entre las que nos metimos para ocultar aún más nuestra presencia, en caso de que abrieran las puertas desde el lado externo. Las pisadas rápidas y ligeras se acercaban hacia nosotros, y por las rendijas que permitían la ventilación del mueble, veíamos lo poco que podíamos del pasillo donde hacía segundos nos encontrábamos. Las pisadas llegaron hasta donde estábamos, pero pasaron de largo hasta el cuarto de la señora Leticia. A través de las rendijas, pudimos ver quién era el caminante dentro de la casa. Ambos lo vimos, un escalofrío helado recorrió mi cabeza, bajó por mi espalda e invadió todo mi cuerpo. Era como si hubiera sentido todos y cada uno de mis nervios en ese momento a flor de piel. Tapé mi boca con mi mano para evitar que un grito de pánico escapara de mí. Tomás también logró contener cualquier ademán o sonido que nos fuera a delatar. Milagrosamente, pues no sé qué es lo que hubiera sucedido si hubiéramos sido descubiertos, es algo que hasta el día de hoy, después de tantos años, sigo pensando. Quien rondaba la planta baja de la casa era el perro de la señora Leticia, quien se desplazaba en sus dos patas traseras cuando nadie lo veía, caminando como un ser humano, haciendo cosas de humano, haciendo ruidos como si estuviera realizando cualquier actividad que realizaría una persona a solas en su casa por la noche. Caminaba erguido. Un enorme labrador negro había pasado caminando como una persona frente a mí y a mi amigo. De su hocico salía el murmullo que escuché anteriormente, sonidos ininteligibles, como un esfuerzo por pronunciar nuestro idioma. El perro volvió atrás sobre sus pasos, se detuvo unos momentos frente al armario y olía el aire con su enorme nariz. Luego de unos segundos dijo: «Aquí no hay nada», y volvió su camino hacia abajo. Yo y Tomás estábamos aterrorizados, no podíamos salir de donde nos habíamos escondido por el pavor a ser descubiertos. Pasamos horas ahí dentro, y fue poco antes de que empezara a aclarar, cuando por fin decidimos salir lo más rápido pero silenciosamente posible. Recorrer de nueva cuenta el andamio y salir de la casa de la señora Leticia para no volver nunca más. En la huida estuve a punto de tropezar y de caer hacia la calle, una caída que muy posiblemente me hubiera costado la vida, de no ser porque Tomás sujetó mi antebrazo y evitó que me resbalara. No podíamos creer lo que habíamos visto ahí. Era un perro comportándose como una persona, caminando como tal, e incluso hablando. Fue un terror que nunca voy a olvidar, y de no ser porque no fui el único en verlo, no creería en lo que mis ojos divisaron aquella madrugada. Han pasado 30 años desde ese entonces. Tomás y yo nos distanciamos, pero periódicamente hablábamos por teléfono. Inevitablemente siempre salía la conversación de lo que sucedió aquella noche. Él me decía que seguía teniendo pesadillas con lo que vimos, que soñaba que ese perro lo perseguía y se lo comía. Yo también tuve sueños horribles que se sentían demasiado reales, pero intentaba convencerme a mí mismo de que aquello fue solamente producto de mi imaginación, aunque sabía bien que nunca me iba a convencer de eso. Era la única manera en la que podía sobrellevar el trauma. Hace una semana recibí la noticia de que Tomás había fallecido, y esa es mi causa de recordar esto y de redactarlo de una manera detallada, pues aparte de Tomás, no había nadie que supiera esta horrible anécdota, y empecé a pensar que el día en el que yo muera, esto quedará totalmente en el olvido, como si nunca hubiera pasado, al contarlo. Quiero hacerte saber que hay cosas que nunca lograremos entender, que quizás los animales saben más de lo que aparentan, y que la próxima vez que veas a tu mascota, pienses si realmente es quien tú crees que es, o si hay algo siniestro detrás de esos grandes y profundos ojos que te observan con tanta atención. La oscuridad se cernía sobre la ciudad. En aquella noche en la que todo comenzó, yo era un joven inexperto operador del 911, intentaba pasar desapercibido en el tranquilo turno de la víspera de Navidad. Mi padre, un veterano del servicio, había orquestado mi empleo aquí. La falta de personal en el turno nocturno no era sorpresa,
ya que la mayoría estaba en casa celebrando las festividades con sus seres queridos. A medida que las horas avanzaban y la soledad del lugar se hacía más palpable, me encontré a punto de abandonar mi puesto. Las luces parpadeaban en la estación y el zumbido de las máquinas era la única compañía que tenía. Estaba decidido a darme por vencido y marcharme cuando, en ese preciso momento, un timbre estridente rompió el silencio. Sobresaltado contesté con voz robótica, repitiendo las palabras que el protocolo dictaba. Sin embargo, del otro lado de la línea, lo único que podía oír eran respiraciones agitadas y entrecortadas, como si alguien estuviera al borde del pánico. ¿Emergencia? ¿Está alguien ahí?, pregunté con fastidio, pensando que podría tratarse de una broma, como las que tantas veces había recibido. La respuesta fue una voz infantil, apenas un susurro al borde del llanto, que repetía con angustia que sus padres habían desaparecido. Rodé los ojos, pensando en un niño despierto por accidente mientras sus padres celebraban. Intenté tranquilizarlo, diciéndole que todo estaría bien. Por un momento parecía que lo estaba logrando cuando de pronto, el niño tartamudeó y dejó escapar un ahogado gemido, como si hubiera cubierto su boca para evitar que sus gritos fueran escuchados. Le pregunté qué pasaba, y con una voz quebrada, susurró algo apenas entendible para mí, lo cual era que alguien estaba afuera otra vez. Pregunté inmediatamente de quién se trataba, con la paciencia agotándose. El niño sollozó y admitió que no sabía, pero lo había visto cerca de su casa antes de llamar, y luego había desaparecido. Pidiéndole que describiera al intruso, solo pudo mencionar que llevaba una sudadera con capucha. Sin saber qué más decirle, le dije que estaba bien y le pregunté qué era lo que este hombre hacía afuera, intentando así consolarlo. Pero entonces, el niño soltó un grito y golpes resonaron al otro lado de la línea. Su voz temblorosa intentó explicar que el hombre estaba en su ventana, sonriendo. De repente, un alarido resonó en mi oído, haciéndome saltar en mi asiento. El niño estaba en estado de pánico, sus gritos llenando la línea telefónica. No podía entender lo que decía, pero podía escuchar los ruidos de lucha y objetos rompiéndose. Mi corazón latía con fuerza, sintiendo la urgencia de la situación. Comencé a hacerle un sinfín de preguntas sobre qué era lo que pasaba o que si éste había entrado, con el miedo infiltrándose en mis palabras. Sin perder más tiempo pregunté al niño su dirección. Sin embargo, éste no sabía su dirección, solo podía decirme el nombre de la estación de metro en la cual descendían, por lo que le pedí que se mantuviera en la línea. Prometí enviar una patrulla y le rogué que se escondiera en su habitación. El sonido de sus zapatos corriendo confirmó que obedeció, y un portazo selló su refugio. Minutos de tensión se arrastraron, llenos solo de su respiración agitada, y yo me sentí completamente impotente. De repente, un suspiro quebrado se coló por el auricular, seguido por un estruendo de cristales rotos. El niño decía que el hombre estaba adentro. Pidiendo ayuda le aseguré que la policía estaba en camino, pero el niño seguía hablando en medio de sollozos. Sin embargo, esta vez algo cambió. Escuché otra voz, un murmullo inquietante que parecía provenir del fondo. Las palabras del niño se volvieron monótonas, repitiendo una y otra vez que el hombre sonreía. Un escalofrío me recorrió la columna al percibir un tono inhumano en esas palabras. La angustia del niño fue desgarradora mientras la otra voz se filtraba en el fondo, murmurando en tono juguetón que lo había encontrado. Recuerdo cómo con impotencia preguntaba si estaba bien y que la policía estaba por llegar. Sin embargo, no se escuchaba más que gritos y de pronto el silencio gobernó todo. Pregunté una vez más si estaba bien cuando escuché como alguien tomó de vuelta el teléfono. Respiraciones pesadas se comenzaron a escuchar. Pronto se convirtieron en una desquiciada risa, la cual me dijo: «Ya lo encontré». La llamada había terminado, y me quedé allí, con el sudor frío en la frente, procesando la terrorífica serie de eventos que había presenciado a través de un teléfono. La oscuridad de la noche seguía envolviendo la estación, pero esta vez, el zumbido de las máquinas parecía menos solitario, ya que había sido testigo de una emergencia real,
Una que había requerido mi atención y determinación para resolver y había fallado. La impotencia se convirtió en un nudo en mi estómago, mientras imaginaba las horribles escenas que podrían estar sucediendo en el otro extremo de la línea. Mi mente divagó entre temores oscuros y pensamientos sombríos mientras esperaba a que llegara la patrulla. El reloj avanzaba lentamente, cada segundo parecía una eternidad. Y luego, finalmente, las luces rojas y azules parpadeaban en el estacionamiento. La patrulla había llegado, pero al comunicarme con ellos, el silencio fue la respuesta. Mi mente se retorcía con preguntas y dudas, incapaz de comprender lo que había ocurrido en esa noche fría de Navidad. Los minutos se convirtieron en horas, y mi mente seguía atormentada por las imágenes que me habían sido susurradas a través de la línea. Aquella voz juguetona y siniestra seguía retumbando en mis oídos. Después de aquella llamada inquietante, mis pocos compañeros que aún se encontraban ahí, me dijeron que sería mejor que me fuera a casa y descansara. El viaje en mi auto de regreso a casa se convirtió en una lucha constante entre la música navideña que inundaba el aire y la voz siniestra que aún retumbaba en mis oídos. Las luces festivas que adornaban las calles, las cuales parpadeaban en medio de la oscuridad, creando una extraña mezcla de belleza y malestar durante todo el trayecto a mi hogar. A medida que me adentraba en mi casa, la sensación de ser observado parecía persistir. Cada sombra parecía cobrar vida propia, y el crujir de los pisos resonaba en mis oídos como un eco distorsionado. Mis pensamientos seguían regresando a la llamada de emergencia, tratando de descifrar lo que había sucedido y si había algo que hubiera podido hacer de manera diferente. Me sumergí en mi cama, pero el sueño se resistía a llegar. Las pesadillas de la noche se mezclaban con los retazos de la conversación que había tenido con el niño. Las risas siniestras y los murmullos de la voz desconocida se entremezclaban con los sonidos distantes de las celebraciones navideñas. A medida que las horas pasaban y el reloj marcaba el inicio de un nuevo día, finalmente me di por vencido y me levanté de la cama. La luz del sol de la mañana intentaba disipar la oscuridad de la noche anterior, pero los recuerdos seguían frescos en mi mente. Me enfrenté al espejo, observando mi reflejo cansado y ojeroso. La ciudad parecía estar en plena celebración festiva, ajena a la pesadilla que había experimentado. Las risas de los niños jugando en la calle contrastaban con mi estado mental. Decidí buscar noticias locales para ver si había algún informe sobre lo que había sucedido esa noche. La noticia de que solo habían encontrado mucha sangre me dejó con un nudo en el estómago. El pensamiento de regresar a trabajar era aterrador, pero mi padre me incitó a hacerlo, diciendo que debía enfrentar mis miedos. Mi regreso a la estación fue frío y tenso. Cada llamada telefónica me hacía sobresaltarme, temiendo que aquella voz perturbadora regresara. A medida que el turno avanzaba, el peso en mi pecho crecía, y entonces, casi al final de mi turno, recibí una llamada. Respiraciones agitadas llenaron el auricular. Pensando que era otra broma, estuve a punto de colgar cuando escuché claramente la voz del niño que había hablado en aquella fatídica noche de Navidad. Preguntó por qué no lo había ayudado, porque no cumplí mi promesa de que todo estaría bien. El llanto quebrado del niño comenzó a transformarse lentamente en una risa desquiciada, que creció en intensidad hasta que se convirtió en un cacareo aterrador. El eco de esa risa retorcida quedó en mi mente, como si alguien hubiera dejado caer una piedra en el pozo más oscuro de mi conciencia. Colgué el teléfono en un estado de pánico, sintiendo como si el abismo me estuviera mirando. La idea de regresar al trabajo se volvió aún más aterradora, y el fantasma de aquella voz continuó acechándome incluso en mis momentos de sueño. Mis noches se convirtieron en una lucha constante contra pesadillas y paranoias, mientras la línea entre la realidad y la locura comenzaba a desdibujarse. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir la presencia de aquella risa en lo más profundo de mi mente. No había escape, no había refugio seguro. Y luego, una noche, el terror se arraigó aún más en mi ser. En medio de un sueño agitado, mi celular sonó con un tono que retumbó en mis pesadillas. Temblando, contesté y para mi horror, la risa desquiciada comenzó a llenar el auricular. Pero eso no fue lo peor.
Sentí algo viscoso rozando mi oreja mientras la voz se reía con frenesí. Una lengua repugnante y fría parecía arrastrarse por mi piel, y el miedo que inundó mi ser me despertó de golpe, exaltado y al borde del llanto. Jadeando, traté de recuperar la compostura mientras mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Estaba harto de todo esto. Caminé hasta la cocina, buscando un vaso de agua para calmarme. Me repetí que solo era el estrés, que mi mente estaba jugando trucos crueles debido a los traumas que había experimentado. Aquel hombre enfermo, responsable de lo que sucedió esa noche, estaba tratando de jugar con mi mente, convencerme de que la realidad era tan oscura como él. Volví a la cama, deseando que mi mente encontrara la paz que tanto anhelaba. Pero al pasar por la sala, algo captó mi atención. Miré por la ventana y mi corazón se detuvo al verlo, un hombre encapuchado en la acera de enfrente. La tenue luz del alumbrado público apenas iluminaba la figura, pero eso no importaba. Sabía quién era, reconocí la silueta encapuchada como si la hubiera visto en mis pesadillas. Un escalofrío recorrió todo mi ser mientras la realidad de la situación se asentaba. El mismo hombre que me había aterrorizado desde aquella noche de víspera de Navidad estaba allí, en la oscuridad de la noche. Mis piernas temblaron y mi pulso se aceleró. El pánico me envolvió, pero no pude apartar la mirada de aquella figura siniestra en la distancia. Solo pude pensar en correr, en huir de aquel espectro que había convertido mi vida en una pesadilla constante. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera considerarlo, una risa distorsionada y amenazante resonó en mi mente, ahogando cualquier intento de cordura que me quedara. Mis pasos se convirtieron en una carrera frenética mientras corría hacia mi habitación, rogando que todo esto fuera parte de mis recurrentes pesadillas. Pero, mientras me acurrucaba bajo las sábanas, me di cuenta de que esta vez era diferente. No podía despertar de este horror, aquello era real. El terror me consumía mientras la risa del hombre resonaba en mi mente una y otra vez. No había escapatoria, no había solución. Mi mente y mi realidad se habían fusionado en un remolino de pesadilla. Cerré los ojos con fuerza, deseando que todo desapareciera, que esta tortura terminara. Después de innumerables intentos, finalmente logré caer en un sueño agotador. Mi mente y mi cuerpo estaban al límite, pero el sueño fue mi única tregua de la oscuridad. Al despertar al día siguiente, el sol trató de disipar las sombras que me habían atormentado, pero sabía que la calma era efímera. Al pasar junto a aquella ventana, una duda momentánea se apoderó de mí. Me cuestioné a mí mismo la posibilidad de mirar o no. La curiosidad luchaba contra el miedo en un conflicto interno, y finalmente la curiosidad venció. Me detuve y volví la mirada hacia la ventana. Pero ahí no había nadie, solo la oscuridad vacía. Mi corazón latía con fuerza, y me sentí aliviado y confundido al mismo tiempo. Pensé que tal vez solo había sido una pesadilla, una alucinación causada por el estrés y el trauma. Mis días siguieron su curso, y lentamente el terror que me había acosado parecía perder su agarre. Me convencí de que todo había sido una combinación de miedos internos y agotamiento extremo. Intenté llevar una vida normal, regresando a mis actividades diarias y tratando de olvidar las visiones que habían atormentado mi mente. Sin embargo, el tiempo no parecía ser suficiente para borrar por completo las cicatrices de aquella experiencia. Cada sombra inofensiva en la esquina de mi visión, cada risa distante, me recordaba la risa desquiciada del hombre encapuchado. La paranoia se convirtió en una compañera constante, y mi capacidad para diferenciar la realidad de la fantasía se desvaneció. Las noches eran las peores. A pesar de mis intentos de negarlo, el miedo seguía latente en mi subconsciente. Las pesadillas regresaban con una intensidad feroz, mezclando recuerdos distorsionados con las imágenes de aquel hombre siniestro. El insomnio se convirtió en una parte inevitable de mi rutina, y el agotamiento continuo solo alimentaba mis miedos. Puedo recordar a la perfección el día en el que todo se fue aún más al demonio. Aquel día no tenía que trabajar, así que decidí visitar un arroyo al que solía ir cuando era más joven. Solía ser un lugar de tranquilidad y paz, un refugio de la realidad. Pero incluso allí,
el miedo no me abandonaba por completo. Una sensación constante de ser observado me acompañaba, haciendo que me volteara varias veces, buscando algo que nunca encontraba. Cuando finalmente decidí regresar, una sensación de inquietud se apoderó de mí al mirar el espejo retrovisor. En el asiento trasero, sentado, se encontraba un hombre encapuchado, agachado de tal manera que su rostro permanecía oculto. Un grito escapó de mi garganta mientras la risa desquiciada retumbaba en mis oídos. Salté del auto, con mi corazón martillando en mi pecho. La risa persistía mientras yo luchaba por mantener la cordura. El hombre encapuchado me miraba desde el interior del auto, su sonrisa inhumana se retorcía de manera antinatural. Su voz, entre risas, murmuraba: «Te encontré, ya te encontré». Tartamudeando, retrocedí, incapaz de apartar la vista de aquella figura aterradora. Cada parte de mi ser gritaba que corriera, que huyera de aquello que me perseguía, pero la voz seguía resonando en mi mente, recordándome que no había escapatoria. Me tambaleé, dando la espalda al auto y corriendo en la dirección opuesta. Mis pulmones ardían, y cada latido de mi corazón estaba acompañado por la risa retorcida que me acosaba. No me atrevía a mirar atrás, temiendo lo que podría encontrar. Finalmente, el sonido de la risa comenzó a desvanecerse, dejando un eco inquietante en mi mente. Mi cuerpo se desplomó en el suelo, exhausto y tembloroso. Miré al cielo, buscando respuestas que no tenían sentido. El sol brillaba, ajeno a la pesadilla que había invadido mi vida. No importa cuánto corriera, no importa cuánto intentara escapar, aquella risa y aquella figura me perseguirían siempre. La línea entre lo real y lo imaginario se había roto, y ahora estaba atrapado en una espiral de terror del cual no podía escapar. La pesadilla que había entrado en mi vida parecía no tener fin. Después de aquel último encuentro terrorífico en mi auto, tomé una decisión drástica y renuncié a mi empleo en la estación de emergencias. No deseaba tener nada más que ver con aquel sitio que había sido el epicentro de mi horrible pesadilla. Me tuve que deshacer de mi teléfono, ya que las llamadas continuaban con el tormento. Al principio, parecían provenir de amigos y familiares. Sin embargo, al contestar, solo podía escuchar la risa retorcida que me había acosado desde aquella fatídica vez. Por lo que, pensando que cortando la conexión con aquella fuente de terror podría finalmente encontrar paz. Sin embargo, aquella risa y voces retumbaban dentro de mi cabeza. Mi familia comenzó a preocuparse por mí. Pensaban que había perdido la cordura, que el trauma había destrozado mi mente. A menudo, me encontraban en mi habitación, en la oscuridad, evitando la luz del sol. Mis comidas se volvieron escasas, y no me importaba el mundo exterior. Para mí, el mundo había perdido su color y su significado. Afirmaba que aquel hombre, aquel ser sonriente que me perseguía en mis sueños y pesadillas, estaba ahí afuera, esperando por mí. Me decía a mí mismo que solo quería esperar a que saliera para arrastrarme a las profundidades de su horror. Mi familia trató de ayudarme, de llevarme a terapia, pero nada parecía funcionar. Las noches eran las peores, golpes leves en mi ventana resonaban en la oscuridad, como advertencia. Cada golpe se sumaba a mi paranoia, cada rasguño en el cristal parecía una amenaza. Me quedaba despierto, con los ojos fijos en la ventana, temiendo el momento en que finalmente apareciera, listo para cumplir su promesa siniestra. El tiempo pasó lentamente, arrastrándose con cada agonizante segundo. La presencia del hombre encapuchado comenzó a desvanecerse gradualmente, como si el tiempo y la distancia lo estuvieran llevando lejos. Pero eso no significaba que el miedo desapareciera. Finalmente, a medida que los años avanzaban, la presencia de aquel hombre se convirtió en un recuerdo lejano, una sombra difusa en mi memoria. Aunque la oscuridad que había dejado atrás aún afectaba mi vida, ya no me sentía completamente atrapado en su influencia. Mi familia seguía preocupada, pero su atención se desplazó hacia otros problemas, dejando que yo quedara en paz. Aunque aquel hombre parecía haber desaparecido, mientras avanzo a través de la vida,
Todavía puedo sentir sus ojos en mí, recordándome que no importa cuán lejos corra, nunca estaré libre y cuando llegue ahí, me detendré, sabiendo que, aunque pueda evitar el lugar físico, nunca podré escapar de mi propio tormento interno. Y al final me dirá, te encontré. En un pequeño y olvidado barrio de la ciudad, habitaba en una casa humilde, un pequeño de nombre Christian quien vivía junto a su madre. Ambos habían pasado por muchas situaciones complicadas, abandono, pobreza, falta de apoyo, pero vivían felices. A pesar de la adversidad, Christian era un niño lleno de imaginación y esperanza. Pasaba sus días explorando los callejones y sumergiéndose en libros y programas de televisión para escapar de su realidad. Se pasaba el día jugando y divirtiéndose con los otros niños del barrio, esperando a la llegada de su madre para poder comer juntos, pasar un buen rato en casa y mirar juntos la televisión. Así eran todos los días del pequeño. Al infante le gustaba salir a jugar con sus juguetes, los cuales en su mayoría eran muñecos que había coleccionado durante toda su corta vida. No eran muchos los juguetes que tenía, pero con los pocos que poseía era feliz. Un día, mientras miraba los canales de su viejo televisor, un anuncio captó su atención. Mostraba un impresionante muñeco de acción con armadura reluciente, armas y luces. Christian quedó fascinado por la imagen del valiente hombre de acción luchando contra monstruos imaginarios y salvando el mundo una y otra vez. Sin embargo, sabía que su madre no tenía los recursos para comprar ese juguete. Pasaron los días, el niño seguía viendo en la televisión una y otra vez ese juguete, cada vez nacía más su deseo por tenerlo, pero la situación económica se lo impedía. No podía quitarse de la cabeza la imagen de aquella figura de acción. Sus sueños se llenaron de aventuras y batallas épicas, donde él mismo se convertía en el protagonista y él mismo derrotaba a los malos. Su madre notaba también la emoción del infante por aquel juguete, cada día de pago hacía cuentas para ver si le alcanzaba para poder comprarle su juguete, pero era imposible. Los gastos eran muchos y solo sobraba una pequeña cantidad. Llegaron las fiestas decembrinas, una esperanza nació en él, su inocencia le hizo creer que recibiría bajo su zapato el juguete que habría querido desde hace unos meses. Llegó el día. El niño corrió al parque del barrio por una carta. Rápidamente la escribió y fue muy específico mencionando en ella que únicamente quería una cosa, solo una cosa, y era el muñeco de acción que había visto miles de veces en televisión. Emocionado el niño fue a dejar su carta en la sala, regresó a su cuarto y se metió a la cama a dormir, era su última opción. La madre por otro lado sabía que le era imposible comprar dicho juguete, pero al ver la emoción del pequeño, decidió hacer lo imposible para ver una sonrisa en el rostro de su hijo. Salió de la casa, comenzó a recorrer todos los mercados, no solo cerca del barrio, también de toda la ciudad. Cada vez se alejaba más de casa, no lograba encontrar el juguete a un precio accesible para ella. Le quedaba un último lugar al cual ir a buscar. Unas cuadras antes de llegar al lugar pasó por una casa, habían patrullas, ambulancias y un grito desgarrador de una mujer. La madre solo se quedó ahí parada por un momento, ya que la mujer se dio cuenta de que la madre la estaba viendo, la miró directo a los ojos, su mirada la paralizó. Pudo sentir el miedo, el dolor, la desgracia proveniente de esa casa. La madre se alejó y continuó su camino hacia el lugar donde vendían los juguetes. Llegó justo a tiempo, faltaban solo 10 minutos para que el lugar cerrara. Rápidamente preguntó por la figura de acción. El vendedor le comentó que durante la tarde habían vendido la última pieza. Un matrimonio junto con su hijo la habían comprado y ya no le quedaba otra pieza. Desilusionada, la madre solo compró unos pequeños carritos, fue para lo único que le alcanzó y se fue hacia la casa esperando que fueran suficientes para su hijo y que al amanecer estuviera contento. Camino a casa volvió a cruzar por la calle en donde había visto tantas patrullas, solo que esta vez ya no había nada, la calle estaba tranquila. Silenciosa, únicamente se escuchaba el ruido del aire pasando por los árboles, llevándose las hojas. Solo por curiosa,
volteó hacia la casa en donde vio a aquella mujer, pudo notar una luz prendida. Detrás de las cortinas vio una silueta de una mujer y al parecer era de aquella mujer que momentos antes había visto. La silueta alzó las manos. Pudo ver que tenía algo sosteniendo, pero no vio exactamente qué era. La madre dejó eso de lado y regresó a casa con los coches para antes de que su hijo despertara. Llegó la mañana, el niño despertó emocionado y con toda la ilusión del mundo corrió hacia la sala a buscar sus regalos, su tan esperado muñeco de acción y al llegar y mirar qué había, su cara cambió totalmente. No era decepción ni tristeza, era desilusión. Él sabía que había sido su última oportunidad para conseguir el juguete deseado. La madre pudo notar la tristeza del niño, se acercó a él y le preguntó con unas cuantas lágrimas en los ojos y la voz cortada, si le habían gustado sus juguetes. El niño solo afirmó con su cabeza, tomó los carritos y salió de la casa, se dirigió hacia el parque, a reunirse con los demás niños del barrio. Todos llevaban sus juguetes nuevos. Todos estaban felices, había de todo, bicicletas, carros eléctricos, luchadores, de todo. Varios de sus amigos se acercaban al niño a preguntarle si había recibido su muñeco de acción. Para no hablar solo mostraba los carritos que había recibido. Decidió dejar de lado esa tristeza y comenzó a jugar con lo que tenía. Al final de cuentas él siempre se las ingeniaba para pasársela bien con lo que tuviera a la mano. La madre en casa no resistió y comenzó a llorar. No pudo cumplirle a su hijo una de sus más grandes ilusiones, sentía como si le hubiera fallado a él. En ese momento se puso el propósito de conseguir esa figura de acción, así tuviera que trabajar día y noche. Mientras hacía las cosas para la comida antes de ir a trabajar, estaba escuchando las noticias de la ciudad. Se dio cuenta que al parecer estaban informando lo que había presenciado la noche anterior. Los reporteros comentaron que un niño había perdido la vida e inmediatamente el padre del niño se había quitado la vida. Dejando a la madre sola y con aquella escena traumante, no solo de ver a su hijo así, también a su esposo quitarse la vida, la madre asustada quitó las noticias y continuó con su día. El hijo regresó a casa más feliz, al parecer ya se le había olvidado un poco el muñeco de acción. Se sentaron a comer. La madre le dijo al hijo que iba a comenzar a trabajar hasta tarde. El niño preguntó por qué. La madre respondió que los gastos aumentaban y el dinero ya no alcanzaba. Le dijo que solo sería por un tiempo. El niño comprendió y aceptó la decisión tomada por la madre. Empezó a trabajar más horas, tomando cualquier empleo temporal que pudiera encontrar. Vendió objetos personales y realizó sacrificios para ahorrar dinero. Después de semanas de esfuerzo, finalmente ahorró lo suficiente para comprar el muñeco de acción de los sueños de su hijo. En un bazar cercano que vecinos le habían comentado que había una gran cantidad de juguetes. Uno de ellos le dio exactamente la dirección del bazar. La calle se le hacía muy familiar, ya la había escuchado antes. Pero decidió ir a buscar dicho bazar para ver si encontraba por fin el juguete. Rumbo al bazar se encontró a otro de sus vecinos, comenzaron a charlar. El vecino preguntó a dónde se dirigía, ella le dijo que a un bazar. El hombre preguntó si iba a tal dirección y la madre afirmó. El hombre solo le preguntó si sabía en qué lugar se ubicaba dicho bazar, la madre lo negó. El hombre le dijo que en ese bazar una mujer vendía juguetes y cosas de hombre. Esas pertenencias eran de su hijo y esposo ya fallecidos. La mujer sorprendida preguntó si habían sido los que recientemente habían aparecido en las noticias. El hombre afirmó la pregunta. Pero también le dijo que lo que habían informado los noticieros no era del todo cierto. Él le dijo que supuestamente la verdadera historia habría sido que los padres estaban discutiendo. Fue tan fuerte la discusión que el padre comenzó a golpear a la mujer, e inmediatamente el hijo al ver eso fue a defender a su madre. Tanto era el enojo del padre que comenzó a golpear al hijo también, solo que a él le llegó a golpear tan fuerte que lo dejó inconsciente, perdiendo ahí la vida. El esposo al darse cuenta lo que había ocasionado rápidamente se quitó la vida, dejando sola a la mujer. La madre no podía creer lo que le acababan de contar, pero de alguna manera entendió el porqué de aquel grito tan desgarrador que había escuchado esa misma noche.
Su vecino, después de haberle contado la supuesta historia y advertirle de la situación, preguntó a la madre si aún quería dirigirse a ese bazar. Ella se negaba a creer dicha historia, ya que pensaba que solo se trataba de un chisme más. Ella aún tenía la intención de conseguir ese juguete para su pequeño. El vecino dejó que siguiera su camino y cambió de dirección. Llegó la madre al lugar del bazar, vio que no había nada de gente y en la puerta de la casa pudo ver un moño negro, y cuando se acercó más pudo ver todos los juguetes que se estaban ofreciendo, así como ropa, zapatos y joyería de hombre. La madre comenzó a buscar entre los juguetes al muñeco de acción, no lo encontraba, solo habían coches, peluches y cualquier muñeco insignificante para ella. Por más que buscaba entre la gran cantidad de juguetes no lo encontraba, hasta que vio salir de la casa a una señora. No pudo ignorar su apariencia, los ojos llenos de ojeras, labios secos y rotos, despeinada, con mirada perdida. La señora vestía completamente de negro. Al verla bien le llegó a la mente aquella mirada que la penetró esa noche. Era la mujer que había perdido a su hijo. Después de ver su mirada se dio cuenta que en las manos llevaba abrazando un juguete. Era el muñeco de acción que su hijo tanto deseaba. Ese juguete lo tenía la señora. Inmediatamente preguntó el precio de la figura que llevaba en sus manos. La mujer miró al muñeco y luego a la madre. Al regresar la mirada al muñeco, lágrimas comenzaron a salir. La madre preguntó qué le pasaba. La señora respondió que ese juguete era el último juguete con el que su hijo había jugado antes de partir. La madre ya conocía la historia, pero quiso corroborar si era verdad. Preguntó qué había pasado. La señora respondió de manera violenta que medio mundo ya sabía lo ocurrido, y que si solo venía por saber la historia, que podía largarse de su propiedad. La madre rápidamente cambió el tema y volvió a preguntar si le podía vender aquel muñeco. La mujer preguntó por qué tanta insistencia por el juguete. La madre le platicó sobre su hijo y su fascinación por esa figura de acción. Le contó que la noche de lo sucedido ella fue al establecimiento más cercano a buscar ese juguete. Pero una familia se había llevado la última pieza. La mujer soltó unas lágrimas. Le dijo que esa misma tarde ellos habían comprado esa última pieza. Su hijo estaba muy emocionado y estuvo jugando con él toda la tarde. Incluso cuando ocurrió la desgracia él seguía con su figura de acción en la mano. La madre entendió todo y procedió a tratar de convencer a la mujer de que le vendiera el juguete. Después de tanta insistencia la mujer accedió. De alguna manera le conmovió la historia del pequeño y su emoción por la figura de acción. Cuando la madre preguntó por el precio la mujer le dijo que no le iba a cobrar nada, se lo iba a regalar, pero que tenía que prometer que cuidaría de ese juguete con su propia vida, ya que en ese juguete estaba su hijo. La madre, creyendo que era una metáfora o algo así, hizo la promesa. Cuando la mujer puso el muñeco en las manos de la madre, ella sintió una pesadez, una mala vibra y escalofríos, pero no le tomó mucha importancia. La madre, con el juguete en la mano y satisfecha porque al fin su hijo tendría su juguete deseado, regresó a casa. Llegó a casa, el pequeño, emocionado de que su madre había llegado, corrió a abrazarla. Inmediatamente la madre le dijo que le tenía una sorpresa. Sacó de su bolsa el muñeco, sus ojos se iluminaron. Abrazó el muñeco con un afecto que solo un niño podría comprender. Durante días enteros, él y su figura de acción exploraron mundos imaginarios juntos, derrotando enemigos y deteniendo invasiones en la sala. Al parecer todo estaba bien. El niño al fin estaba feliz de haber conseguido el juguete que desde hace meses había soñado. La madre de igual manera estaba feliz por ello. Pero pronto, una extraña sensación comenzó a arrastrarse sobre la casa. El niño empezó a notar que objetos se movían solos, puertas que se cerraban con un susurro y sombras que parecían tener vida propia. Al principio, lo atribuyó a su imaginación, ya que pasaba todo el día creando personajes para derrotar junto con su figura de acción, pero no pudo ignorar por mucho tiempo los inquietantes acontecimientos que estaban ocurriendo a su alrededor. Una tarde, mientras el niño estaba jugando con su muñeco, se imaginó que estaba salvando a una mujer de un villano terrible. Él peleaba junto con su muñeco de acción. Estaban a punto de salvar a la mujer. Les faltaba poco para derrotar al villano,
cuando justamente en el golpe final pudo escuchar un susurro decir: «Aquí es donde morimos». El niño se detuvo, soltó el muñeco, comenzó a mirar por todos lados para buscar de dónde había venido esa voz, ese susurro. Pensó que el televisor estaba encendido, pero no era así y no había nada que pudiera haber producido dicho susurro. Tomó al muñeco para sentir protección. Cuando lo levantó, el muñeco estaba completamente frío. Como un cadáver, el niño se quedó preguntándose por qué de repente se había puesto tan frío su muñeco. Asustado, él solamente salió de casa y fue a jugar con sus amigos al parque. Cayendo la noche regresó a casa, un poco más tranquilo. Sabía que su madre ya estaría esperándolo. Al llegar miró en la sala para ver si el muñeco aún seguía en el suelo. Al entrar vio que ya no estaba. El pequeño sintió escalofríos. Su madre entró a la sala y le dijo que había olvidado levantar su muñeco y ella lo había ido a dejar a su cuarto. En su cama, el pequeño se puso un poco más tranquilo. Caminando hacia el cuarto, dejó de lado lo sucedido por la tarde, entró a la habitación, buscó su juguete en la cama, pero no estaba. Lo buscó en la caja donde guardaba sus otros juguetes, pero tampoco se encontraba ahí. Por más que buscó dentro de la habitación no lo hallaba. Un poco desesperado salió corriendo con la madre y al momento de salir del cuarto chocó con ella. Se dirigía al cuarto del niño, le dijo que había olvidado de nuevo su muñeco en la sala. El escalofrío volvió a él. Cuando lo tomó sintió que el muñeco pesaba demasiado a comparación de las otras veces que había jugado con él. Inmediatamente lo soltó. La madre preguntó el porqué de su acción. El niño recogió el muñeco. Cuando lo levantó se quedó mirando un momento al juguete. Se llevó una gran sorpresa. El muñeco parpadeó los ojos. El niño asustado gritó y aventó el juguete, lo que provocó el enojo de la madre. Ella lo regañó y le echó en cara todo el sacrificio y esfuerzo que había hecho para conseguir ese juguete. El niño solo pidió disculpas, recogió el juguete y se lo entregó a la madre. Le dijo que esta noche no quería dormir con él, quería dormir solo. La madre, extrañada por las palabras, tomó el juguete y lo dejó en la sala. Pasó la noche y amaneció. El niño, estirando el cuerpo y despertando, se levantó de la cama, fue a desayunar. Esta vez el muñeco sí estaba en el lugar donde la madre lo había dejado la noche anterior. Mientras ambos desayunaban, la madre le dijo al niño que hoy no iba a regresar temprano, tenía asuntos que arreglar y llegaría hasta tarde. Le pidió al niño que no saliera de casa, que solo por hoy se quedara todo el día ahí. El niño inmediatamente miró hacia la sala y vio al juguete. Una rara sensación sintió al verlo. Se le hacía extraño que después de tantas aventuras que había pasado junto a él, ahora tuviera miedo de estar cerca de él. Antes de que su madre se fuera al trabajo, el niño corrió hacia ella y le pidió que se llevara el muñeco con ella. La madre, aún extrañada, preguntó por qué. Su hijo solo dijo que ya no lo quería y le tenía mucho miedo, que se lo llevara y lo tirara a la basura. Sorprendida, estuvo a punto de hacerlo. Pero recordó la promesa que había hecho con la mujer que le regaló aquel juguete. La madre dejó el muñeco en su cuarto con llave y le dijo al pequeño que estuviera tranquilo, que nada pasaría. El niño, preocupado, se encerró en su cuarto y se quedó ahí por un buen rato. Pasando las horas comenzó a sentir hambre, tenía un poco de miedo de salir del cuarto, no sabía si se encontraría al muñeco fuera del lugar donde se había quedado. Con temor salió del cuarto y fue a la cocina. Salió y todo normal, nada fuera de lo común, la casa tranquila, nada de ruido. Por la ventana se veía a la gente realizando sus actividades normales. El pequeño se sentó a comer la comida que había preparado su madre antes de irse a trabajar. Encendió el televisor para hacerse compañía. Mientras comía, en la televisión pasaron el comercial de su figura de acción. Lo miró por un segundo y ya no sentía la misma emoción que había sentido meses atrás. Ahora lo último que quería era saber de dicha figura de acción. Ignoró la televisión y siguió comiendo. Sin embargo, el comercial no se acababa. El niño, harto, se paró de la mesa e iba a apagar el televisor. De repente, la señal comenzó a fallar. El comercial comenzó a distorsionarse hasta que la imagen se quedó congelada, quedando en el muñeco viendo fijamente al otro lado de la pantalla y señalando al espectador.
acompañado de una larga sonrisa que debido al problema de la señal, comenzó a distorsionarse y tornar a un aspecto terrorífico. De repente el sonido también falló y un ruido de interferencia sonó. El niño rápidamente apagó y desconectó la tele, terminó su comida y regresó a su cuarto, se encerró, se metió a la cama para quedarse dormido. Cayó la noche, el pequeño seguía durmiendo, de repente unos ruidos lo despertaron, el niño sintió que esos ruidos provenían de la sala, se escuchaban diferentes cosas, lentamente y con mucho sigilo salió del cuarto. Se asomó hacia la sala y el televisor estaba encendido, no se explicaba por qué, si él mismo la había desconectado. Poco a poco se acercaba para apagarla, pero para su sorpresa, pudo ver una pequeña cabeza, se trataba del muñeco, se encontraba ahí, el muñeco volteó la mirada, vio al niño y una sonrisa macabra se pintó en su rostro de plástico, el niño se puso pálido y con todas sus fuerzas corrió hacia su cuarto. El trayecto a pesar de estar demasiado cerca se le hizo eterno, pero finalmente logró llegar, se quedó encerrado, asustado y llorando, suplicaba porque su mamá llegara pronto a casa. De repente todo se volvió a tornar silencioso, ya no se escuchaba nada pero solo por unos minutos, después comenzaron a escucharse risas, risas de un niño, pero no solo de un niño, también risas de un hombre, como si estuvieran jugando en su sala. El niño por más que se tapaba los oídos y cerraba con fuerza sus ojos no podía dejar de escuchar dichos ruidos, cada vez esas carcajadas se escuchaban más cerca de su cuarto, de repente pudo oír unas palabras, lo que hizo que su piel se pusiera de gallina, los escalofríos se apoderaran de su cuerpo. Los latidos de su corazón se pusieron al 1000 por hora, pudo escuchar una voz de un niño emocionado, que estaba riendo y decía, «Vamos a jugar con mi nuevo amigo». El niño asustado cerró la puerta con seguro. Trató de poner los pocos muebles que tenía para impedir la entrada de cualquier persona o cosa extraña, se quedó en un rincón. Lleno de miedo, comenzó a gritar y a pedir ayuda, pero no funcionaba, los pasos de entidades extrañas acercándose a su cuarto aumentaban y se oían con mayor intensidad, la chapa de la puerta comenzó a tratar de abrirse, algo empujaba la puerta, definitivamente querían entrar a su cuarto. Finalmente la puerta se abrió y un grito demasiado fuerte salió de esa casa. La madre antes de llegar a casa, inquietada por lo sucedido con su hijo en la mañana decidió ir a buscar a la mujer, quería regresarle el muñeco que le había obsequiado, llegó a dicha vivienda, tocó la puerta y un hombre abrió la puerta, la madre preguntó por la mujer, el hombre respondió que ella ya no vivía ahí, que recientemente ellos habían comprado esa casa y desconocían del paradero de aquella mujer, y hasta se rumoreaba que la mujer ya había fallecido. El hombre le comentó que cuando recién se estaba mudando, muchos vecinos le decían que la casa que iba a habitar era de una asesina, que había acabado con la vida de su esposo y de su hijo. La madre pudo sentir una pesadez invadir su cuerpo, ella le comentó al hombre que eso no era verdad, que la historia había sido diferente, el padre había acabado con la vida del niño y después la suya. El hombre quedó confundido, pero le mencionó la versión que los vecinos le contaron mientras se mudaba, la familia se encontraba en casa. Se decía que la mujer sufría de ataques de locura y se había excedido de medicamentos, lo que provocó una discusión que tuvo con su esposo llegando a golpearlo. El hombre quiso tratar de tranquilizarla. Su hijo para ayudar igual intentó calmar a la madre, pero ella ya no razonaba debido a tanto medicamento que había tomado. La mujer desconoció a ambos, empujó tan fuerte al niño que se golpeó muy duro en la cabeza, perdiendo la vida inmediatamente. El padre enojado y sorprendido solo empujó a la mujer y rápidamente cogió a su hijo, pero ya era tarde, la mujer aún no salía de ese ataque, confundida pensó que el padre había asesinado a su propio hijo. La mujer emitió un grito desgarrador, tomó una servilleta de cocina para asfixiar al que creía era el que lastimó a su hijo. Al escuchar dicha historia la madre recordó lo que el día del bazar la mujer le había dicho acerca del juguete y su hijo fallecido, inmediatamente corrió a su casa, llorando y arrepentida por el juguete que había aceptado de aquella persona, rogaba que su hijo se encontrara bien y a salvo. Llegando a casa pudo ver muchas patrullas y una ambulancia,
rezaba con todas sus fuerzas porque no estuvieran en su casa. Desgraciadamente no fue así, todos estaban parados fuera de su casa. Los policías detuvieron a la mujer para que no entrara a su vivienda, preguntaron si ella era algo del menor encontrado. Ella con lágrimas y voz temblorosa respondió que sí. Los oficiales se encargaron de darle la desgarradora noticia: su hijo ya no se encontraba con vida, desconocían por completo qué es lo que había ocurrido. No encontraban una explicación de lo sucedido. La madre soltó un grito desgarrador y era exactamente como el que había escuchado la noche en que salió a buscar el juguete de su hijo. El policía trató de tranquilizar a la madre. Le dijo que cuando entraron y encontraron el cuerpo, el pequeño tenía en sus manos el muñeco de acción. El juguete que tanto había deseado por mucho tiempo se había llevado la vida del niño. La madre tomó el juguete y lo miró, lo abrazó con odio y con amor. Nuevamente recordó las palabras de la mujer. Ahora también su hijo estaba en ese juguete. Relatos anónimos.